Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante y es el tema de la justicia y la igualdad en el contexto en que vivimos en este momento en Costa Rica, no solo en Costa Rica, muchas partes del mundo, pero particularmente en nuestro país, los retos que enfrenta el nuevo gobierno que asume en pocos días, los retos que esto representa en materia de estas dos problemáticas, ¿verdad? Sobre justicia e igualdad. Para ello vamos a conversar el día de hoy con el doctor Mario Solís Umaña, doctor en filosofía de la Universidad de Essex en el Reino Unido y actualmente director del programa de posgrado en filosofía de la Universidad de Costa Rica, además de académico de la Escuela de Filosofía. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias Esteban por esta invitación. Agradezco también a la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Heredia y por supuesto agradezco a todas las personas que en este momento nos escuchan y nos van a tener la paciencia del caso. Muy bien, Mario, muchas gracias por tu anuencia a participar de este programa y conversar sobre este tema, que además pues, la formación y las investigaciones que has hecho creo que nos van a permitir tener una conversación bastante amena al respecto y además, ¿verdad?, la importancia de discutir de estos temas en estos contextos que vivimos actualmente. Mario, quizá si tomamos esta primera parte del programa para hacer algunas aclaraciones a nivel conceptual también, porque cuando en filosofía nos sentamos a hablar de estos problemas, de la justicia, ¿verdad?, de la igualdad, no es como lo comúnmente se abordaría, no es el buscar el significado en un diccionario, ¿verdad? Sino más bien hay una complejidad más grande en esto. Entonces, Mario, quizás si empezamos, ¿verdad?, aclarando un poco de qué hablamos cuando hablamos sobre justicia e igualdad. Muy bien, sí, quiero comenzar con una idea muy básica, pero quizás sorprendente. Justicia e igualdad no son nada. Es decir, por sí mismos parece que a la vez es todo. Precisamente por eso uno piensa que no son nada. O voy a decirlo distinto, no es algo, digamos, no es algo que busquemos, la piedra filosofal, por decirlo así. Voy a ir a buscar la justicia, como buscar un objeto. Para tomar la justicia, que de hecho la justicia sería el conjunto general e igualdad es un elemento, un subconjunto de ese conjunto general. Pero cuando decimos y hablamos de justicia, y nos preguntamos qué es la justicia, quizá nos hacemos una mala pregunta otra vez por esto que dije. La pregunta probablemente más interesante es ¿qué es una sociedad justa? Y luego uno transfiere la conversación ya no de un objeto, sino de procesos. Y de objetos de otro tipo. La sociedad no es exactamente un objeto. Después podemos ampliar sobre eso. Pero lo importante es que trasladamos una pregunta que es extraña, que es la justicia, por ejemplo, a procesos que nos interesan. Y a la pregunta ¿qué hace una sociedad justa? Cuando veo una sociedad X, y ¿cómo puedo identificarla? Reconocerla como una sociedad justa. Y eso me parece importante decirlo de primera entrada. Otra cosa que hay que decir es que la pregunta es una pregunta de diverso tipo. Es una pregunta filosófica, pero es una pregunta de las ciencias económicas, es una pregunta de las ciencias sociales en general, es una pregunta fundamental de la política también. Entonces, uno dice, usted está hablando de justicia e igualdad, pero ubíqueme un poco. Y la ubicación que debemos dar en este momento es que hablamos desde la filosofía. ¿Y qué significa hablar desde la filosofía? Significa hacer esto que estamos queriendo hacer desde el inicio en este programa, y es señalar conceptos, concepciones y distinciones, diferencias fundamentales para capturar, comprender aquello de lo que hablamos, en este caso justicia e igualdad. Sí, hay un tema acá, y es que cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la igualdad, así como lo planteas, se nos plantea de paso, ¿verdad?
el tipo de relaciones que se establece para llegar a ello. Cuando hablamos de una sociedad justa, bueno, una sociedad justa no está solo compuesta de individuos y las relaciones entre los individuos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa sociedad justa, ¿verdad? ¿Qué tipo de relaciones se dan en este tipo, en esta sociedad? Y bueno, de paso también podríamos juntar la pregunta, ¿verdad? ¿A qué nos referimos también cuando se habla, o sea, qué es? Y esa es una pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué es una sociedad justa? Sí, eso es muy importante. La, pensar la suerte de relaciones de las que estamos hablando cuando hablamos de justicia. Y definir sociedad, y la defino inmediatamente, después podemos conversarlo más ampliamente. Pero una definición estándar muy útil es: una sociedad es un sistema de operación conjunta. Si uno define sociedad así, no es una estructura que se mueve hacia el bien, no es un cuerpo, un todo orgánico que obedece a leyes del universo. Aristóteles, por ejemplo, estas concepciones no son muy útiles. Es más útil una aproximación plana, tal cual la he mencionado. Es un sistema de operación conjunta, por lo tanto un sistema de relaciones. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de igualdad, no estamos sino hablando de relaciones. Y hay una discusión sobre justicia relacional, igualdad relacional. Hay un término que se usa mucho, que es relacional, para enfatizar algo que de por sí, por sentado, está. Y es decir, hablamos de relaciones. La pregunta: ¿qué relaciones? Que hay que hacer diferencias. Hay relaciones interpersonales, las relaciones que podemos tener vos y yo en ciertos lugares, las relaciones entre amigos, etcétera, son relaciones interpersonales. Y hay que diferenciar la relación individuo-individuo de la relación individuo-instituciones, instituciones políticas, y obviamente hacer una diferenciación que luego podemos hacerla sobre las instituciones a las que nos referimos cuando hablamos de justicia y de igualdad. Entonces, igualdad o desigualdad se dice de relaciones. Justicia o injusticia se dice de relaciones. Ahora bien, hay toda una tradición a partir de John Rawls. No únicamente John Rawls no inventa estas cosas, pero John Rawls, en un texto seminal de 1971 llamado Una teoría de la justicia, y la teoría de la justicia de John Rawls es justicia como fairness. En inglés uno puede traducir eso, equidad, se traduce de hecho así, justicia como equidad, justice as fairness. Ese es un texto seminal muy importante, de hecho, como referencia de teorías de la justicia. Y ese texto lo que hace al inicio es la clarificación de las relaciones de las que está hablando. Justicia, su objeto técnicamente le llama, su objeto es la estructura básica singular, ¿verdad? La estructura básica es un compuesto. Son las grandes instituciones políticas y económicas que regulan la existencia social, nuestras vidas. Entonces, aquí cuando uno dice, mire, justicia o injusticia, no estoy hablando de las relaciones entre Pedro y Pablo en X lugar, y puedo hacerlo, ¿verdad? Llamémosle justicia local o localizada. El objeto que estamos tratando de hablar ahora, porque nuestro tema es político, vamos a hablar del nuevo gobierno, vamos a hablar de estructuras e instituciones. El objeto es el mismo que Rawls señaló en su teoría de la justicia como fairness. Es decir, el objeto son esas instituciones que componen la estructura básica. Y por lo tanto, las relaciones de las que hablamos son relaciones relativas a la interacción interindividual vis-a-vis la estructura que rige las interacciones. Es importante acá, Mario, tal vez incluso mencionar, podemos ampliarlo un poquito, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia, ¿verdad? Hay una visión común, ¿verdad? Cuando se trata de hablar de justicia y se reduce a la idea penal, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando se escucha la palabra justicia, inmediatamente se piensa en tribunales, inmediatamente se piensa en esta visión, en esta un tanto reduccionista de lo que es la justicia, ¿verdad? Aunque en nuestro común, o en nuestro día común, muchas veces utilizamos la palabra, es que eso no es justo, es que esto no es justo, me pasó algo, no es justo, pero
cuando tratamos de pensarlo más ampliamente, incluso entre la pregunta ¿qué es la justicia?, normalmente se nos reduce a esto. Entonces, importante también mencionar, ¿verdad? O que podríamos ampliar un poco cuando hablamos de justicia, ¿verdad? ¿Qué son esos otros elementos y esas relaciones en las cuales, ¿verdad?, se gesta esta idea de justicia de la cual queremos referirnos. Sí, es muy importante la aproximación que normalmente se hace en filosofía y que estamos haciendo ahorita. Llamémosle, es una aproximación generalista de una teoría general. Es decir, justicia va a tener que ver con instituciones, ¿verdad? Pero es un marco, es un complejo. Y va a tener que ver entonces, no estrictamente y únicamente con justicia desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, como bien mencionaste, sino que va a tener que ver con justicia, por ejemplo, desde el punto de vista de las dinámicas y sistemas de producción y distribución de bienes. Y por lo tanto va a tener que ver con la gran pregunta sobre la distribución justa. La teoría de la justicia en general, la distribución justa es una pregunta de teoría específica, vamos a decirlo así, o especial de la justicia. Es la pregunta por la distribución justa y esa es una pregunta que se responde no por la vía judicial, es otro esquema, ¿verdad? Se responde de otro modo y los elementos que entran en juego son muy distintos. Ahora bien, de hecho, estas teorías, digamos, justicia relativa a los derechos es muy importante, justicia relativa a las relaciones de intercambio, por lo tanto, relativas a la distribución de bienes, sobre todo pensando en la distinción entre bienes básicos y la igualdad relativa a ese objeto, bienes básicos. De eso podemos ampliarlo, pero es interesante que cuando hablamos de justicia y pensamos estas cosas, también pensamos en sensibilidades y también pensamos en experiencias vividas. Y por lo tanto uno puede, por ejemplo, y sabe, puede estudiarlo y se estudia, de hecho, y sabe que un niño de 3 años le dice a su papá, eso no es justo, o a su mamá, y lo que está diciendo es que a mi hermana de 5 años, a su hermana de 5 años le dieron 2 bolitas de helado en el cono y a él le dieron una. Y el niño dice, eso no es justo, ¿verdad? Y el niño lo que está pensando es que quiere más helado y a ella le dieron más helado y a él no. Podría estar pensando eso. Lo importante es que el niño de 3 años no ha leído la teoría de la justicia de John Rawls, es lo que quiere decir. Entonces uno no necesita teoría de la justicia para darse cuenta de cosas que se da cuenta desde ya. Amartya Sen solía decir que no hay nada más, no hay nada que se sienta más que la injusticia por parte de un niño, ¿verdad? Y es muy rica esa idea de la sensibilidad y la percepción. Eso es parte del juego, de la discusión sobre justicia. Otra vez nosotros vamos a pensar más en términos de las dinámicas y los principios de las relaciones societales, interindividuales y de estructuras que hacen una sociedad justa o injusta, pero eso no es todo lo que hay que decir sobre justicia. Por supuesto, en un programa como este, ni en muchos podemos decir todo lo que se puede decir, pero sí podemos identificar y distinguir esto que estoy tratando de decir. Hay gente que piensa que, mire, es que estos que hablan de la teoría de la justicia y las instituciones no saben lo que es sentir. Porque están como aislados y solo pensando en eso. Pues no es un aislamiento, es un recorte que uno tiene que hacer, pero no puede hablar de la totalidad. Si uno intenta hablar de la totalidad, ¿qué hace? Pues quedarse callado probablemente y enviar no sé, su intelecto a algún otro lugar, diría Platón, buscarlo en otro universo de forma trascendental y olvidarse, por lo tanto, ni siquiera de ponerlo en términos de lenguajes, de comunicación. Eso haría, pero como no estamos en eso y como necesitamos partir, aquello de lo que hablamos, generar compartimentos, que no es excluir los otros elementos, entonces la conversación puede ser sobre normas que rigen las relaciones entre individuos dadas, sobre esas grandes e importantes formas que rigen nuestra vida, la forma económica, la forma política. Eso lo hacemos sin decir que no haya nada importante, todo lo contrario, respecto a las relaciones y la sensibilidad, que de hecho juega en la comunicación y juega en la forma en la que nos entendemos y entendemos a los otros. Y por eso termino con esta idea, un elemento importante de un paquete de bienes básicos es aquello que Rawls llamó las bases sociales del autorrespeto. Eso es muy importante. Entonces la justicia no tiene que ver solo con cuántos tamales le damos o no y si los repartimos así, eso es una discusión importante.
Pero las discusiones sobre justicia e igualdad no se reducen a la justicia distributiva, aunque se tratan independientemente para ciertos efectos, ¿verdad?, analíticos y en algunos casos de generación de política pública, pero eso no significa que estén aislados de los otros elementos necesariamente. Sí, sí. Bueno, Mario, rapidísimo porque ya se nos va el tiempo de este primer bloque, ¿verdad? Pero hay algunos temas acá, entre los que ya mencionas uno de ellos, de esto de justicia distributiva, que ahorita podríamos aclarar qué nos referimos cuando se habla de justicia distributiva, ¿verdad? También podemos, dentro de estos elementos nos aparece el tema de las cargas impositivas, nos aparece el tema de la igualdad de oportunidades, que es una palabrita que se utiliza mucho, ahorita que acabamos de pasar campaña política, una palabra que cada vez que hay campaña política aparece por todo lado, ¿verdad? La igualdad de oportunidades y muchos de esos otros elementos que serían importantes abordar. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Mario Solís Umaña, director del programa de posgrado en Filosofía de la UCR, académico también de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Mario, terminábamos el bloque anterior, pues hacías mención un poco a esto de la justicia distributiva, distribución de la riqueza, que, a ver, muchas veces, tal vez cuando se habla de justicia distributiva, queda ahí como dando vueltas, cuando se habla de distribución de la riqueza, hay mucha gente que brinca inmediatamente, ¿verdad? Porque sabe qué es lo que están queriendo decir, ¿verdad? Incluso lo relacionan o lo ubican con ciertas etiquetas que ya de por sí han tenido mala fama o se les ha querido asignar una carga semántica bastante negativa en el país y en la construcción de esos imaginarios sociales. Cuando hablamos, o sea, ¿a qué se refiere esta teoría, esta idea de la justicia distributiva, que se desarrolla mucho en esto de que, bueno, al fin y al cabo lo que venimos hablando, las llamadas teorías de la justicia? Muy bien, recordemos lo que dije en la sesión previa sobre teoría general de la justicia y lo que decía de la teoría de la justicia, de la pregunta por la justicia distributiva como una pregunta de la parte, por decirlo así, relativa a esa teoría general. La pregunta por la justicia distributiva es una pregunta, segundo punto que quiero mencionar, que sí convoca, por decirlo de algún modo, la noción de igualdad. Como estamos hablando en este programa de justicia e igualdad, es aquí donde igualdad se vuelve más sonoro, por lo menos hace más eco de muchas de las preocupaciones que las personas tenemos relativas a la distribución de X. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, ahora sí entrando a la pregunta, cuando hablamos de justicia distributiva, no es difícil pensar que estamos deliberando, reflexionando sobre cómo distribuir X. Si X si fuera, por ejemplo, un pastel de cumpleaños, ¿verdad?
en cuántas partes lo divido relativo a cuántas personas están en la fiesta de cumpleaños. Entonces, por supuesto que uno diría, pártalo en tajadas iguales en relación con el número. Si tiene usted 10 invitados, pues pártalo en 10 y cada persona va a tener un pedazo igual, ¿verdad? Entonces, justicia distributiva es, en este caso, por ejemplo, en la distribución del pastel de cumpleaños, es aquella que responde al principio estricto de igualdad. Cada persona un pedazo de pastel por igual. Por supuesto que eso es muy intuitivo y el mundo es muy distinto y la vida no es así, no funciona así. Por lo tanto, hay muchas complejidades respecto de la distribución y respecto de la distribución igualitaria estricta. Voy a decirlo con esta expresión extraña, pero tampoco contraintuitiva quizás, y es que hay distribuciones que son desiguales y justas y hay distribuciones que son iguales e injustas. Entonces, la pregunta por la distribución, ¿verdad? Y por la igualdad es una pregunta muy importante, pero pensar que igualdad es igualdad estricta, ¿verdad? Simetría pura, no va a funcionar porque igualdad estricta en una distribución, como la acabo de ejemplificar, podría ser una injusticia. Y habría que ver los otros elementos que harían una injusticia de una distribución estricta. Igualitariamente estricta o estricta en términos igualitarios. Tercer cosa que quiero decir. Ven que uno se hace la pregunta por distribuir, pero ¿distribuir qué? Igualdad, ¿igualdad de qué? Es una pregunta que de hecho disparó mucha literatura en los 80. ¿Igualdad de qué? Entonces hay que ver el objeto. Y las teorías que aparecieron, igualdad de oportunidades, igualdad de recursos, igualdad de acceso a las oportunidades, igualdad de acceso a las ventajas, igualdad en términos de capacidades de marcación, por ejemplo. Entonces, hay una discusión muy interesante sobre igualdad de qué es aquello, cuál es la métrica o moneda de cambio de la que hablamos cuando estamos hablando de distribución. Entonces, eso es una discusión muy interesante de la que podemos hablar más tarde. Me interesa decir dos cosas más en esta pregunta tan rica y fundamental, y es lo siguiente. Para hacerse la pregunta, para plantearse siquiera la pregunta sobre la justicia distributiva y por lo tanto la igualdad relativa a la distribución, hay que tener ciertas condiciones. David Hume las llamaba las circunstancias de la justicia. Y es condiciones muy elementales, se puede señalar así, con los extremos. Si tuviéramos una sociedad de plenitud, es decir, una sociedad en donde llueven panes y peces, todos los días llueven panes, la pregunta por la distribución del pan no es una pregunta relevante, porque hay pan siempre. Cuando hay pan siempre, la pregunta por la distribución del pan no importa. Entonces, la pregunta por la justicia distributiva, la distribución, es una pregunta que no se hace en una sociedad de ese tipo, ¿verdad? Obviamente no tenemos sociedades así, pero es solo una imagen. Luego, piense el extremo contrario. Una sociedad en donde de carencia extrema, no hay nada, casi nada, muy poco. Como si lo que hubiera serían 2 bollos de pan frente a 15 personas y sabemos que mañana ya no hay pan. Los únicos bollos de pan que quedan son esos 2. Entonces, la pregunta por cómo distribuimos esto de modo justo es irrelevante. ¿Y sabe por qué es irrelevante? Porque Pedrito Pérez va a correr y va a correr al primer pan y le va a meter el mordisco. Y va a decir, ¿de qué están hablando? No, es decir, le importa sobrevivir. Y además de Pedrito, a Pablito y a Carla y a Rebeca. Cuando usted se da cuenta, usted no puede hacer la pregunta de la distribución justa. ¿Qué es lo que tiene? Condición de guerra. Entonces, en condiciones de escasez, la pregunta por la justicia distributiva no tiene sentido. Tenemos la guerra. En condiciones de plenitud, digamos, de recursos, tampoco tiene sentido. Entonces, esta pregunta es una pregunta relativa a condiciones que los economistas dirían que define su campo, de hecho, ¿verdad? Es recursos, es la distribución de recursos moderados, digamos. No totales ni casi nada, sino recursos, le llaman recursos escasos, pero la escasez acá está en un punto
de equilibrio, si quiero, cercano a un punto de equilibrio relativo a esos dos extremos. Entonces es muy importante que cuando hablamos de justicia distributiva, tampoco estamos hablando de ideas en abstracto, estamos hablando de condiciones reales que funcionan y operan, y eso es relevante porque para algunos justicia es un principio universal como imperativo categórico, y no importa qué suceda, no importa, hay que aplicarlos, y esa vía digamos que dejemos de lado, por un lado, quería excluirla completamente, pero no quiero hacerlo, sino quiero decir, dejemos de lado esa posibilidad. Último punto es el siguiente, y es un ejemplo para que la audiencia también capture esto que es un poco abstracto. Vean, piensen en la alegoría o ilustración de Amartya Sen en un texto muy interesante del 2009 que se llama La idea de la justicia. Ahí Amartya Sen genera una metáfora, una alegoría que nos sirve para pensar esto. Y dicho sea de paso, cuando muchos de nosotros citamos autores, no los citamos porque tengan autoridad. Por ejemplo, Amartya Sen no me interesa porque tenga alguna autoridad, en el sentido, digamos, de que confecciona, predetermina lo que yo voy a pensar. Yo no lo uso como autoridad en ese sentido, sino que lo uso como un lugar de elaboración que funcione y que es útil para conversar nosotros sobre justicia y sobre igualdad. Y al fin y al cabo importamos nosotros, no importan los autores y autoridad, sino nosotros. Bien. Entonces, habiendo dicho eso, es importante leer los autores que mencionamos, pero son importantes en función de lo que nosotros conversamos, pensamos y hacemos. Entonces, la metáfora o la alegoría consiste en lo siguiente. Hay tres niños y una flauta. Y la discusión que tienen estos tres niños es a quién se le adjudica la flauta. Voy a variar el ejemplo un poco para que nos sirva. Y los tres niños se llaman Ana, Beto y Carla, ABC, para ponerse. Entonces ellos están deliberando sobre a quién darle la flauta. Y uno de ellos, Ana, dice, hay que dársela a Beto. ¿Por qué? Porque Beto sabe tocarla. De los tres es el único que sabe tocarla. Cuando la toque vamos a estar felices y contentos. Entonces hay que dársela a Beto, que es quien sabe tocarla. Beto dice, no, hay que dársela a Carlos. Porque Carlos no tiene nada. Nosotros tenemos cositas, pero Carlos no tiene nada, pobrecito. Vea, necesitamos dársela. Él debería tener algo y la flauta es algo valioso. Démosle la flauta a Carlos. Carlos no tiene nada. Y Carlos dice, no, démosle la flauta, hay que asignarle la flauta a Ana, porque Ana fue al bosque, cortó la caña, le hizo los huequitos, duró 3 meses lijando, ¿verdad? Perfeccionó la distancia y la flauta suena muy bien, está bien hecha. Ella hizo todos esos esfuerzos. Así, la flauta se debía asignar a Ana. Entonces ahí usted tenemos 3 criterios de justicia distributiva. Aquí le damos un objeto, ¿verdad? Entre 3, la flauta. Entonces, tenés el criterio de Beto, de Ana en relación con la utilidad y la función, la música. Tenés el criterio de Beto en relación con, cuando dice que se le dé a Carlos, en función de la necesidad. Entonces, justo darle a quien necesita. La justicia tiene que ver con una distribución relativa a la necesidad. Eso habría dicho en términos teóricos Beto. Y Beto a su vez diría, no hay que dársela a Ana. La justicia es darle a cada quien lo que merece. La justicia es darle a cada quien en función de su trabajo y de su esfuerzo, y su merecimiento está ligado a su trabajo. Ana la hizo, es de Ana. Entonces, la pregunta por la justicia distributiva es a quién le damos la flauta, que sea justo en la distribución. Lo que Amartya Sen nos dice es, con este ejemplo, lo que él quiere decir es que hay múltiples valores relativos a la distribución justa y que él es pluralista valorativo. Y lo que está diciendo es que ninguno de esos 3 valores o principios identificados por estos niños es superior a los otros. Y por lo tanto son inconmensurables en algún sentido. Por lo tanto, un pluralista de los valores no se decanta por uno de los 3 como diciendo, este es el criterio de distribución. Un pluralista de los valores lo que dice es, hay que hacer otra operación. Y la operación consiste en introducir otros elementos, ¿verdad? Más que simplemente a cada quien según su necesidad, o a cada quien según su mérito, o a cada quien según
la utilidad neta producida. Beto, el que toca la flauta, va a producir felicidad. A cada quien según la utilidad neta producida como consecuencia. Entonces, ¿cuál de esos tres criterios es superior? Amartya Sen dice ninguno es superior. Y entonces el juego está en otro lugar. Por lo tanto, la pregunta por la justicia distributiva sigue siendo un gran asunto, un preguntón, diríamos. Sí, y qué bueno, digamos, esto mismo que el ejemplo que pones con Amartya Sen, pero nos da la posibilidad, y lo que hablabas ahora con respecto a las formas de distribución que se pueden ser justas o injustas, porque nos lleva a la idea o ejemplificarlos, por ejemplo, en términos de igualdad de oportunidades, por ejemplo, la hora de que se distribuye. Y podríamos pensar, bueno, igualdad para todos y todas, pero eso no contempla los contextos específicos de las personas y por lo tanto una igualdad en términos de este tipo que no contemple esos contextos podría incrementar las desigualdades posiblemente. Entonces podría resultar un ejemplo injusto, ¿verdad? Y permitidme, Esteban, solo decir anotar aquí una cuestión muy básica, que hay igualdades que son puras y estrictas, pero son de otro tipo y tienen mucho valor para una teoría de la justicia. Por ejemplo, la igualdad relativa a la ley, relativa, por ejemplo, al derecho de cada uno y cada voto, por ejemplo, en un proceso electoral cuenta como uno, ¿verdad? No es que el voto de Oscar Arias cuenta como 50, cuenta como uno. Igual que el voto de Esteban, igual que el voto de Mario. Entonces es un principio general de igualdad que opera en estos otros espacios, ¿verdad? Que no contradice lo que dijimos anteriormente. Y sí permite pensar en invocar la noción de igualdad con un grado de universalidad y con un grado de simetría pura, pero tiene que ver con el derecho, tiene que ver con otros elementos. La libertad, digamos, no es que algunos tienen más libertades y otros tienen menos libertades porque algunos tienen más plata y otros tienen menos plata. Digamos, en principio, la libertad y los derechos relativos a las libertades que Esteban tiene son los mismos derechos que yo tengo y cualquier otra persona en la sociedad en cuestión, persona ciudadana en la sociedad en cuestión. Entonces es muy importante deslindar eso también, que no se nos olvide. Adelante. Sí, sí, muy bien esto. Y bueno, se nos va el tiempo de este segundo bloque, ¿verdad? Pero aquí hay unos elementos que tal vez ya para en el próximo poder hablar un poco sobre nuestro contexto actual y lo que va a enfrentar el nuevo gobierno que podríamos ver en materia de este tipo, ¿verdad? Ver esto que mencionábamos, ¿verdad? Por ejemplo, a la igualdad de oportunidades, o por ejemplo, otra cuestión que no hemos tocado y que nos va a servir tal vez para ejemplificar bastante y que está mucho en la discusión actual, es que cómo garantizamos entonces, por ejemplo, igualdad de oportunidades o formas, y la igualdad de oportunidades como un mecanismo para una justicia distributiva en términos, por ejemplo, de acceso a la salud, de acceso a la educación, ¿verdad? Etcétera. Y es la discusión sobre las cargas impositivas, ¿verdad? Y que además es una discusión que sigue ahorita vigente y que hay múltiples posiciones, ¿verdad? En torno a esto, que también nos van a servir porque es posiblemente uno de los puntos más relevantes que estuvo, no solo en campaña, sino a los que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno en términos de que quiera o busque sostener su opinión en el gobierno al punto de lo que propuso en campaña electoral, que también es un elemento ahí que puede parecernos interesante. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En
filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Mario Solís Umaña, director del programa de posgrado en Filosofía de la UCR, académico de la Escuela de Filosofía de esta misma universidad, y además doctor en Filosofía por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Mario, hablábamos sobre el tema de la justicia distributiva, ¿verdad? Poco igualdad de oportunidades, cargas impositivas. Y ahora, a 3 días del cambio de gobierno, se presentan muchas preguntas en torno a esto. Vimos en campaña electoral cómo se hablaba del crecimiento gigantesco en los últimos años de la desigualdad en Costa Rica. No es un tema nuevo, ¿verdad? Quizá ahorita lo pusieron ahí, pero desde hace años venimos hablando de que el problema de la desigualdad en Costa Rica cada vez es más grave, al punto de estar ahorita entre los países más desiguales del mundo. También se venía discutiendo mucho el tema de los impuestos, de las cargas impositivas. Vimos en campaña candidatos que proponían eliminar 90 impuestos, quienes incluso decían que no había necesidad de tantos impuestos, otros más bien que decían ocupamos recaudar correctamente, la evasión es un gran problema, nos está presentando problemas en el funcionamiento del Estado. E incluso otras candidatas que ya van a formar parte de este gobierno, que decían que incluso el Estado estorbaba, que había que tener menos Estado. Entonces, hay un montón de esos elementos que son propios de lo que estamos discutiendo en las teorías de la justicia, ¿verdad? ¿Cómo podemos visibilizar, ¿verdad? Porque hay un montón de retos a los que se enfrenta este gobierno, ¿verdad? Y cómo podríamos pensar desde la filosofía política y desde esos términos, esas situaciones que podrían presentarse o se van a presentar tal vez un poco a bola de cristal en muchos términos, mucho de acá, pero también importante ver el contexto, ¿verdad? Y hacia dónde podríamos movernos. Sí, el gran reto fundamental que yo observo tiene que ver con un hecho, el hecho de quiénes entran y cómo entran. Si se va al gobierno a través de una campaña política con un programa, y voy a decir programa ideario, sólido y con fuerza política, y cuando digo política de base, entonces usted tiene, por decirlo de algún modo, un trabajo de administración, de gobierno, mucho más claro, sostenible, con una dirección específica que ya de previo los ciudadanos, las ciudadanas sabíamos, y podríamos entonces generar ciertas otras condiciones que no generamos con el caso que tenemos. ¿Qué caso tenemos? Se entra al gobierno, por decirlo así, con un plan de trabajo en construcción. Con un plan de trabajo en construcción, no con un ideario, sino con una idea básica. La idea, yo me como la bronca, decía el eslogan del nuevo presidente, del presidente electo, Rodrigo Chávez, yo me como la bronca. La idea de poner orden, y con una segunda idea que decía, Costa Rica es un país rico, no es un país pobre, el problema está en otro lugar, pero Costa Rica es un país rico. Es como decir, hay cacao y hay leche. No, eso está ahí. El problema está en qué estamos haciendo, cómo distribuimos. Ahí está el problema.
Pero claro, eso son ideas que habría que revisar, y por supuesto que uno entendería la idea del orden, tiene una sonoridad, por supuesto, y la idea de la distribución justa subyacente a esta idea. El país es rico, lo que hay que hacer es ordenar. No son malas ideas, pero el problema es que no son ideas, sino ideario. Entonces el gobierno entra con muchas dificultades y con muchas contradicciones que desde ya estamos viendo respecto al nombramiento de ministros, ministras, y el salario de los empleados públicos en estos momentos. Lo estamos viendo con, por decirlo así, un choque contra la pared respecto de realidades jurídicas, realidades económicas también, con lo que se tiene, con lo que se debe hacer y los riesgos nacionales, y también las condiciones de volatilidad nacional e internacional, el conflicto en Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y donde Ucrania está en el centro y lleva todo lo peor que puede llevar uno en esa dinámica, las ciudadanas, las personas ahí, y los conflictos relativos a los precios de commodities, de petróleo, de materias primas, que elevan costos y tal. O sea, es una situación global muy difícil. Entonces, el nuevo gobierno va a tener que hacer algo que ya estamos viendo más o menos, pero hay que saber hacerlo. Y es lo primero que hay que hacer. Y tiene que ver con distribución. Voy a decirlo así. Tiene que distribuir la palabra. Tiene que distribuir la palabra y la representación y el poder. Y quienes tienen representación y poder de representación, tiene que distribuirlo bien. Porque si no, se le va a mover todo de modo terrible. Es decir, si no distribuye la palabra bien, y eso significa si no distribuye responsabilidad de autoridad, y por lo tanto trabaja desde ahí, va a tener problemas, por ejemplo, con Cámara de Empresarios, Cámara de agricultores, por ejemplo, jalando por un lado, va a tener los sindicatos jalando por otro, todos absolutamente en contra de sí mismos y en contra del gobierno que no los escucha, y lo que uno va a tener es caos, y eso es lo que no queremos, precisamente lo contrario del orden. Ese es un peligro, uno de los grandes peligros. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos de la entrante administración es precisamente generar aquello que quieren generar desde el inicio, y es orden en finanzas, orden en distribución de recursos y generación de trabajo, etc. Eso es un reto inmenso, así por lo menos lo veo, y podemos, si quiere, hablar de cosas específicas en este gran mar de dificultades. Sí, vos presentas ahí una cuestión importante, ¿verdad? Que me hace pensar un poco en la misma sociedad, en el modelo de sociedad en el que nos encontramos, porque estamos también viendo, estamos presenciando una sociedad donde el consenso es dificilísimo, ¿verdad? Donde el diálogo se ha puesto, ha sido un elemento casi impensable, incluso un reclamo al gobierno saliente, ¿verdad? Su incapacidad de diálogo, incluso al gobierno saliente también, que solo dialogaba con X sectores, que no dialogaba con todos, ¿verdad? Esto a lo que vos planteas de esa urgencia de poder distribuir esa palabra, incluso la representatividad misma, pero también una sociedad que explota, que se polariza por cualquier cosa, ¿verdad? Que incluso, yo decía hace unos programas también, haber presenciado una primera ronda con 25, 27 candidaturas, más que una fiesta democrática, lo que presentaba era serios problemas para ponerse de acuerdo entre diversos grupos, ¿verdad? Que entonces nos presentaban una gran oferta porque no había capacidad de diálogo en muchos aspectos. Y la sociedad se ha visto en esto. Las redes sociales nos muestran mucho esto también. Entonces, eso por un lado. Y por otro, también otro elemento que me parece relevante y que podríamos ver es, por ejemplo, los números, los indicadores de este gobierno a la hora de cerrar no cierran tan mal. Eso también eso es una cuestión que hay que mencionar. Sin embargo, no cierran tan mal en términos macro, ¿verdad? Pero descierra terriblemente el nivel de la desigualdad y el incremento de la pobreza.
Entonces, ok, sí, mira, se baja la deuda un toque por aquí, se baja esto por allá, pero ¿quiénes fueron sacrificados para eso? Y entonces aquí viene otra vez una discusión y un tema seriosísimo en estos términos. Bajamos la deuda del país y saneamos finanzas, pero ¿a costa de quién? ¿Verdad? Porque en estas circunstancias esa pregunta es importante. Es muy importante porque cuando vemos que la desigualdad creció y que la pobreza creció, pues yo creo que no es tan difícil encontrar a costa de quién se fue saneando algunas cosas. Sí, eso es muy importante. Números saludables en macroeconomía son importantes, no son secundarios o terciarios o irrelevantes. Para algunos son irrelevantes. No, los números macroeconómicos son importantes y necesarios, pero no son suficientes. Y ahí es donde está la clave. No son suficientes. Es en lo que sigue, en donde hay que prestar muchísima atención. Y de hecho, para no hablar tanto de números, hablemos de imágenes que tienen que ver con igualdad o desigualdad y previendo cosas. En estos momentos no tengo números exactos, pero hay una cantidad altísima de personas que o no tienen casa o están perdiendo su casa, etcétera, por incapacidad de pago, etcétera. Que están alquilando, pero ya no pueden pagar el alquiler. Entonces, ¿qué es lo que vamos y debemos evitar, ¿verdad? Y podríamos tener condiciones típicas de los 80, por ejemplo, en Costa Rica, en la generación de múltiples precarios, zonas en donde terrenos, la gente se mete, los ocupa, cantidades inmensas, y lo que usted va a hacer es de un pronto a otro generar una cadena de problemas relativos a eso. Es un problema para la gente que no tiene y va a tener que ocupar un territorio junto con 1,000, 5,000, 10,000 personas. Y eso puede pasar. Y no queremos eso, pero no por una cuestión estética citadina, esas cosas. No queremos eso en muchos sentidos. Uno, porque hay personas que están viviendo en esa condición y hay que preocuparnos por eso. Y en segundo lugar, porque las políticas macro no se están reflejando en el beneficio de los menos aventajados. Entonces, claro, lo que hay que hacer es ver esos números macros, pero también ver dinámicas de generación de desventaja en ese crecimiento de número saludable, digamos, de la producción, por ejemplo, las exportaciones, etcétera. Y lo que hay que hacer luego también es atacar, yo diría, aquellos lugares en donde la desigualdad duele más, pero no la idea de la desigualdad, de la condición de desigualdad, y no solo una condición general, sino una condición puntual. No tener techo, no tener que comer, son dos cuestiones fundamentales que una sociedad que se quiera va a tener que trabajar para que no sea el caso que haya miles y miles y miles de personas que no tienen un techo, que no tienen alimentos. Eso no puede suceder. Y aquí la exigencia no es macroeconómica de números, es una exigencia distinta. ¿Qué es una exigencia? Económica, por supuesto, no es una exigencia simplemente digamos, de buena voluntad, ¿verdad? Sí. O de buenos samaritanos, no es eso. Es una exigencia económica, es una exigencia política. La igualdad es un valor político también, aun cuando hablamos de economía y hablamos de condiciones de vida, efectivamente la igualdad es un valor político. No simplemente es numérico, contable, por decirlo de algún modo. Y este gobierno, yo creo, uno de los grandes retos que va a tener, y que espero que lo esté viendo, es ese. Es como inmediatamente, no es la generalidad de producir empleo, esa es una generalidad, claro, y eso es un número que es necesario, no estoy diciendo que no sea importante, pero el reto está quizá más en, por decirlo así, atajar estas condiciones ya casi volviéndose realidad en este país, esas condiciones de miseria que no podemos, no debemos, no queremos tener por todas las razones que nos podemos imaginar, todas ellas buenas razones, algunas pueden ser malas, pero de todas maneras, aún por las malas razones, también quienes dan una mala razón tienen una razón para preocuparse por eso. Entonces, manos a la obra, en ese sentido, espero que este gobierno tenga esta administración entrante, tenga eso a la vista, porque si se dedica a la macro y a los números, y si se dedica a ver estadísticas y no ver problemas reales,
tendremos un problema real. Y es que ahí hay un problema que vos, bueno, y lo tienes, lo dejas bien claro, ¿verdad? Porque es que, a ver, detrás de cada uno de estos números hay personas, ¿no? Y eso muchas veces como que nos lo quieren maquillar, ¿verdad? Y es parte de esto otro. Por otro lado, Mario, y ya vamos casi cerrando, hay otro elemento, otro punto de discusión, ¿verdad? Bueno, hablábamos del tema de que este gobierno planteó mucho, bueno, este gobierno no, el gobierno que va a entrar ha planteado mucho, planteó mucho en su campaña, esto que vos decías de que somos un país rico pero mal administrado en términos de una mala recaudación de las cargas tributarias, ¿verdad? Y esto ha llevado, digamos, a múltiples recortes y nos presenta otro gran reto. Por ejemplo, el tema de educación. El tema de la educación y la salud son dos de las grandes instituciones que nos garantizan esa redistribución de la riqueza. Y lo que hemos vivido y lo que vemos son recortes millonarios, por ejemplo, educación, que no son del último año. Porque es que aquí también hay un punto. Se cree que la crisis de educación, mucha gente dice la crisis de educación la generó el gobierno que está saliendo. La crisis de educación de este país viene desde los 80 y no es fruto de 4 años. Incluso creo yo que 4 años es poco, 8 años son pocos para pasearse en un sistema educativo, ¿verdad? Llegar al punto en que hemos llegado al modelo, a la educación, es hacer requerido un esfuerzo, vamos a utilizarlo paradójicamente esa palabra, un esfuerzo de décadas para desbaratar el modelo de educación y de recortes constantes al modelo educativo, ¿verdad? Al sistema educativo. Ahora, esto presenta otro reto enorme para el gobierno, porque es que resolver el problema de educación no se resuelve, no soplar y hacer botellas, ¿verdad? Hay todo un modelo país y un modelo de carga tributaria que tiene que ser muy bien revisado para que la educación siga recibiendo los fondos que necesita para subsistir, ¿verdad? Porque ahí se aplica aquello que sin leche no hay cacao. Sí, correcto. Y aquí, por decirlo de algún modo, el reto fundamental se reitera, es iterado, es iterado en todos los espacios que estás diciendo. Por ejemplo, el espacio, el campo de la salud y la distribución de la salud. Ahí se itera esta misma idea. Es decir, si hay pocos recursos, hay retos respecto a la distribución. Lo que usted va a ver es probablemente necesidades, pero escandalosas. Y condiciones escandalosas que también ya venimos, no son nuevas, ¿verdad? Listas de espera larguísimas, ¿verdad? Para gente que necesita un tratamiento. Y no es un tratamiento de uñas, tratamientos importantes de enfermedades terminales incluso. Y lo que usted va a ver es de pronto a otro es que el sistema no responde. Y eso es una cosa que hay que atacar. ¿Qué hay que atacar? Hay que atacar esa condición en donde el sistema de salud no es funcional, no porque tenga un mal diseño, simplemente, sino porque arrastra, ¿verdad? Esas desigualdades, esas disfuncionalidades, y no se trabajan y no se trabajarán, quizá porque precisamente para parte del ordenamiento de la casa parece ser, y esa es una de las cosas que habría que discutir si es así, parece tener que ver con manejo de recursos escasos, digamos, el manejo de emergencia en las instituciones, en la educación, en la salud, y como bien decís, claro, ve a cada una de ellas, la educación que mencionaste. Igual, acá, ¿cuál es el reto que existe? Son muchos retos, y habría que hablar con la nueva ministra de Educación y con también la administración actual para poder visualizar esos grandes retos en la educación. Pero muchos de ellos tienen que ver con estas condiciones ya estructurales que hay que romper. Dijiste, no es un problema de hace un año. ¿Sí? Esas condiciones estructurales que hay que romper, que hacen que tenga por un lado un sistema educativo público y a la par un sistema de educación privada, y por lo tanto tengas dos Costa Ricas, se suele decir, ¿verdad? Costa Rica y la Costa Pobre. Tenés esas dos dimensiones coexistiendo y generando lo que no se quiere cuando uno piensa socialmente en términos globales, una sociedad partida. Se no quiere una sociedad partida.
partida en muchos sentidos, pero en este caso partida por la desigualdad de condiciones y de oportunidades y de acceso a oportunidades. Usted no quiere eso. Entonces, en el sector de educación también está ese gran reto, que alguno es de emergencia e inmediato. Por ejemplo, la posibilidad para los estudiantes de las zonas costeras, tener acceso a Internet, por ejemplo, y tener acceso a información, y tener también computadoras. Entonces, eso va a ser muy importante. Es muy importante. Y eso hay que atacarlo, es decir, la desigualdad costas, centro, con la desigualdad público-privado, con la desigualdad incluso público-público. Hay muchas desigualdades al interior del sistema público, ¿verdad? No solo por ciudad versus zona costera, sino por escuelas ubicadas con recursos y con administración en un lugar X de San José versus escuelas administradas y con otro tipo de recursos, administradas de otro modo y con otro tipo de recursos en una locación Z, en San José mismo. Entonces, son retos múltiples que si uno termina con esta idea, por eso es importante la filosofía. ¿Por qué es importante la filosofía? Porque con la filosofía, y esta filosofía política, en este caso que estamos hablando, y filosofía normativa, la pregunta ¿qué hacemos? Entonces, ¿por qué son importantes las filósofas, los filósofos? Porque precisamente sacan de los problemas múltiples, complejos y reales, que el principio es trabajarlos, también saca principios generales de acción que hacen compatible lidiar con esos problemas emergentes y de emergencia con políticas más generales y hacen avanzar el carro hacia adelante, no hacia atrás, ¿verdad? O hacia los lados. Y eso se hace con pensamiento claro, con estructura, con ideas, con propuestas bien diseñadas. Y eso es parte del trabajo de una administración, gobierno. Y eso probablemente este gobierno, ojalá lo haga bien, y todos queremos que este nuevo gobierno lo haga bien, pero va a tener que hablar más con filósofos y filósofas, va a tener que hablar más con gente que está dedicada a pensar estas cosas, a la vez que hace y ejecuta bien. Y eso es este es el gran reto. Ojalá nos vaya bien. Ojalá que por el bien del país puedan llevar a cabo un buen gobierno. Hay dudas y todos y todas creo que las podemos tener, pero bueno, hay que dar tiempo. Mario, muchas gracias, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Queda mucho pendiente, posiblemente podamos hacer otra segunda invitación para una segunda parte de esto. Queda mucho pendiente para hablar sobre este tema, ¿verdad? Quedamos, por ejemplo, hay términos o temas, por ejemplo, sobre justicia en tanto acceso al ocio, por ejemplo, ¿verdad? Que se le niega a muchas personas, ¿verdad? Podemos hablar, ya ahora que mencionamos, hay temas climáticos que hablábamos ahora fuera de cámaras, ¿verdad? Que también abordan este tema. A ver, temas como los que aborda Marta Nussbaum, ¿verdad? En términos de las personas con discapacidad y diversas capacidades. Bueno, hay muchísimo. Es un tema que da para mucho y en lo cual la filosofía tiene muchísimo que aportar y que no está de más continuar conversando sobre esto. Muchas gracias, Mario. Un placer y estoy a la orden. Bueno, y hoy terminamos el programa con este videoclip del cantautor costarricense Oscar Pino y este tema que se llama Paulas. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Chao. Para Jairo Morán. Ella se detuvo al caminar, tocó su rodilla, me miró y sonrió. Es como un gato que entra en el corral, la punta de sus dedos un papel que ardió. Ansiosa estás,
sorbiendo cayuina. Pero no más que yo, decidiendo cómo irte a hablar. Entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Recuerdo que me hablaste de Moín y del joven Jairo que resucitó, porque no fue en vano tanto amor. La lucha no se acaba, ¿quién se va a rendir por este hogar de agua frágil? Si vine del mar y una baula me trajo aquí, entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. El metro que esperaba años atrás, tras las estaciones para frente a mí. Si historia es un pasado que inventar, o todo lo innegable y no olvido jamás. Si el tiempo es una rayuela, si los meses no son más que páginas que arrancar, entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Gracias, muy amables.